la cotejaré con el trabajo a realizar para la calificación de las actividades de hoy y mañana, ¿vale? Gusto en saludarlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Montagut. Yo soy cirujano maxilofacial y soy el docente titular del área de terapéutica en pregrado. Por eso me asignan a mí ese segmento que es farmacología para el curso preparatorio. Ya iniciaron la grabación. Para este curso de farmacología, muchachos, siempre hemos dado prioridad a la terapéutica farmacológica más que a la farmacología básica. Es decir, ustedes ya recibieron un año en cuarto semestre y quinto semestre de farmacología básica y terapéutica y farmacología terapéutica. Entonces, el objetivo de este seminario es dar nuevamente algunas indicaciones básicas, generales y principios para el manejo del dolor, el manejo de la inflamación, el uso de anestésicos locales y el uso de antibióticos en odontología, ¿vale? Entonces son tres grandes segmentos, uno de manejo de dolor e inflamación, uno de anestésicos locales y uno de antibióticos. Lo vamos a dividir en dos seminarios, el del día de hoy y el del día de mañana. Hoy vamos a trabajar lo que es manejo del dolor, manejo de la inflamación y anestésicos locales. Obviamente, pues el tema de anestésicos locales es el que más o menos vamos a revisar, producto de que también tienen un curso completo de eso y pues tenemos muy pocas horas para trabajar esos temas. Y el día de mañana, en el mismo horario, vamos a trabajar de 8 a 10 lo que es el manejo de antibióticos para el odontólogo. Los que han estado conmigo previamente van a ver algo muy similar, es decir, no nos vamos a ir a nada distinto a lo que ya hemos visto conmigo terapéutica. Los que no, yo trato de que sea lo más conciso posible, lo más resumido, para que ustedes tengan unas ideas muy claras, unos conceptos muy básicos que finalmente les permitan tomar decisiones rápidas y correctas en el manejo de los pacientes, tanto en la clínica como en la práctica general. ¿Vale? De todos los grupos de fármacos que vamos a ver el día de hoy, eh, vamos a dar pautas de dosificación, intervalos de administración y duración de tratamiento. Sin embargo, les voy a pedir que ustedes tienen acceso a la grabación. Entonces, porque es que si empezamos, profe, devuelva la diapositiva, profe, devuelva la diapositiva, para copiar que son 500 miligramos de acetaminofén, vamos a perder mucho tiempo y no vamos a poder avanzar. Entonces, les voy a pedir que esos aspectos básicos que de pronto pueden obtener de la grabación, que es copiar de la diapositiva, los analicen en un segundo momento cuando vayan a preparar el examen, ¿vale? Sin embargo, quien tenga alguna duda específica, no entendió algo, no comprendió alguna idea, me interesa más que la podamos resolver inmediatamente para que, digamos, tengamos ahí la idea en caliente y la podamos resolver, porque a veces al final terminamos tarde, tocó desconectarnos, en fin, muchas cosas pueden pasar y la idea es que podamos resolver todas las dudas porque de aquí en adelante lo que van a ver de farmacología es cero. Entonces aprovechen, tratemos de resolver todas las dudas al máximo y continuemos con el seminario. Ustedes saben que tienen que presentar un examen de este curso preparatorio, que es aleatorio, bueno, en fin, pero dentro de esa calificación hay que obtener una calificación de cada seminario que hacemos. Entonces, les voy a anotar aquí en el chat del equipo mi correo electrónico institucional, que es en minúscula, que es hernan.montagut, terminado en th, @justabuca.edu.com, ¿vale? Ese es mi correo. ¿Cómo va a ser el trabajo? Van a trabajar en parejas, grupo de 2 personas, máximo 2 personas. Ah, es que yo no conozco a nadie, pues conózcase con alguien o trabaje solo, pero máximo de a 2 personas. La idea es que trabajen en parejas y van a hacer un mapa mental, ojo, mapa mental, un mapa mental de cada tema que veamos hoy. O sea, van a ser 3 mapas mentales. Eh, Manejo del dolor y la inflamación, 1. Anestésicos locales, 2. Antibióticos, 3. ¿Cierto? No tengo claro cuándo acaban las fechas del preparatorio, pero yo hoy pregunto y mañana les confirmo bien la fecha que tienen del tiempo para enviarme esa actividad. ¿Listo? La idea conmigo también no es pues exactamente dictar los 120 minutos de clase, sino más o menos vamos a trabajar 1 hora y media, 1 hora y 40, de pronto un poquito menos, para que ustedes tengan tiempo, uno, de descansar, dar una vuelta, tomarse algo, desayunar
Y por otro lado, pues también que tengan tiempo para fabricar el trabajo, que como les digo, algo muy sencillo, ideas básicas de lo que estamos viendo, eh, y de esa manera lo vamos resolviendo, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces vamos a arrancar con la temática de manejo de dolor y manejo de inflamación. Para el odontólogo general y el odontólogo especialista es fundamental aprender a manejar el dolor y manejar la inflamación. Vuelvo y les repito, como les digo siempre en todos los seminarios de fármaco, el odontólogo debería ser experto en manejo del dolor y manejo de las infecciones de origen dental. Porque es que el odontólogo solamente tiene que aprender farmacología para dolor, para inflamación y para infección, por bacterias. En algunos casos por virus, en algunos casos por algunos hongos, algo muy poquito. Pero el médico tiene que aprender fármacos cardiovasculares, renales, hepáticos, gastrointestinales, nerviosos, psiquiátricos, además de infecciones y dolor. Y ellos son capaces con todo eso y nosotros no. Nosotros siempre no salimos del acetaminofén, no salimos del ibuprofeno y no salimos de la amoxicilina. Entonces tenemos que empezar a entender de maneras distintas la farmacología y el manejo y el abordaje del dolor y las infecciones de nuestro paciente, y ese digamos que es el objetivo general de este curso. Lo primero y más importante es, todos los pacientes que van a odontología, en su gran mayoría, digamos un 80-85%, son pacientes que van a tener dolor. Son pacientes que llegan con ansiedad a la consulta odontológica. Entonces es importantísimo que el odontólogo sepa abordar el dolor en una instancia preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Obviamente la preoperatoria, que es la que es antes de la atención, pues dependerá del tipo de atención, porque si el paciente le llega de nuevo a usted, ¿cierto? Y tiene una urgencia, pues usted a eso no le puede hacer un manejo preoperatorio, pero sí uno intraoperatorio y uno posoperatorio. Entonces, lo primero que debemos entender es que el dolor es una entidad que debemos tratar. O sea, el dolor para el odontólogo se convierte en un diagnóstico, en una enfermedad, en una entidad que debemos tratar. ¿Qué quiere decir? Que me llegó a mí el paciente a la consulta con un dolor dental, producto, por ejemplo, de una caries profunda que generó una pulpitis. Entonces, además de la caries profunda que me generó la pulpitis, el diagnóstico de caries y el diagnóstico de pulpitis, tengo un diagnóstico de dolor, porque tengo un paciente álgido, doloroso, que está llorando, que está incapacitado y que requiere también manejo. Entonces, debemos entender al dolor como una enfermedad, como una entidad a tratar, y como principio general debemos saber que el dolor tiene dos características, y es, uno, que es subjetivo y objetivo, y dos, que tiene la posibilidad de ser cuantificado. Entonces, inicialmente cuando hablamos del dolor objetivo y subjetivo, queremos decir que el dolor varía en cada paciente. Es decir, si yo pongo el mismo diagnóstico que me está generando dolor en fulanito y en sutanito, ellos no van a presentar la misma intensidad del dolor. ¿Por qué? Porque para cada paciente el dolor es diferente. Eso quiere decir que el dolor es subjetivo. Que el dolor sea subjetivo quiere decir que todos percibimos el dolor de formas distintas, porque tenemos una característica que es individual y propia de cada persona, que es el umbral del dolor. Entonces, el umbral del dolor es la capacidad o la tolerancia al dolor que un paciente manifiesta. Entonces, les pongo siempre el ejemplo clásico. Usted está en su casa haciendo un arreglo con su papá o con su abuelo, y su papá llegó y se machucó el dedo y dijo, y listo, y le pasó. Y usted se machucó el dedo y le tocó llevarlo a urgencias, porque se le puso morada la uña, le tocó inyectarse un diclofenaco. Eso es el umbral del dolor, ¿cierto? Que tenemos mayor o menor tolerancia hacia el dolor. Ese umbral del dolor es un parámetro importantísimo en el manejo del dolor dental, porque usted como clínico debe aprender también a entender qué tan doloroso puede llegar o no a hacer un procedimiento o un diagnóstico. Que el paciente le llegue a usted llorando a la consulta porque tuvo, por ejemplo, un trauma dental alveolar, pero ni siquiera tiene movilidad dental, no tiene heridas, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, este paciente sí debería tener dolor, pero no como me lo está manifestando. ¿Qué quiere decir? Que tiene un umbral del dolor muy bajo. Así como ustedes que ya deben estar en la clínica o van a ingresar a la clínica, van a ver pacientes que desde el momento que llegan se sienten en la unidad, usted los anestesia, los atiende y no le dicen nada. Y otros que no se dejan revisar, no se dejan tratar. Eso es el umbral del dolor. El umbral del dolor no me modifica a mí el requerimiento de prescripción. Ojo,
Como principio general para la prescripción de analgésicos, vamos a ver más adelante que yo debo prescribir basándome en la intensidad del dolor, porque los medicamentos se clasifican para el dolor leve, para el dolor moderado, para el dolor severo, ¿cierto? Yo no le voy a dar para un dolor severo un analgésico leve o para un dolor, o lo contrario, ¿cierto? Si yo tengo un dolor leve, analgésico leve, si tengo un dolor severo, analgésico severo. De esa manera lo voy a manejar. Entonces el umbral del dolor no quiere decir que como el paciente es más guapo y aguanta más dolor, le voy a dar menos analgésico. Y como el paciente es más flojo, entonces le voy a dar más analgésico. No. Quiere decir que yo debo abordar de formas distintas a mi paciente. El manejo del dolor no solamente depende de un medicamento. Usted puede ofrecerle al paciente sedación, por ejemplo, ¿no? Vea, usted está muy nervioso, a usted le duele mucho, vamos a llamar a un médico anestesiólogo que venga aquí al consultorio porque ese servicio lo ofrecen, por si ustedes no lo sabían. Es decir, al consultorio de cada uno puede ir un anestesiólogo, da una sedación, bien sea inhalatoria o venosa, en la que ponen medicamentos que duermen al paciente superficialmente, o sea, no es anestesia general, y el paciente con eso evita el dolor intraoperatorio, ¿cierto? O usted puede también charlar con él, explicarle bien, demostrarle con seguridad que lo que usted va a hacer es incómodo, pero no doloroso y que el paciente pueda entender mejor. Ese dolor subjetivo, ese umbral del dolor, en su gran mayoría depende de las experiencias previas. Ustedes lo vivieron o lo van a vivir en pediatría. El niño que ustedes atienden por primera vez es un niño que se deja moldear a la atención odontológica, mientras que el que ya ha sido atendido y tuvo una experiencia muy traumática no se va a dejar ni siquiera saludar. Y el que tuvo una experiencia previa y tuvo un muy buen manejo se va a dejar manejar también muy bien. Entonces, ojo con ese primer concepto, el dolor subjetivo. El dolor objetivo quiere decir que el dolor debe ser producto de un evento real, de una causa tangible que ustedes tienen que evidenciar en algún momento que efectivamente me está generando dolor. Entonces, yo tengo que identificar si los diagnósticos o el diagnóstico que tiene mi paciente verdaderamente genera dolor, ¿cierto? Y debo entender también que la atención odontológica genera dolor. Es decir, muchas veces el paciente, ejemplo, llega para la pulpitis, ¿cierto? Por la pulpitis y el dolor dental, y el tratamiento es una exodoncia, por ejemplo. La exodoncia genera dolor postoperatorio. Entonces, el dolor no solamente se genera producto de un diagnóstico o una enfermedad, sino también yo, como odontólogo tratante, voy a poder generarle dolor a mi paciente si no lo manejo correctamente, ¿vale? Entonces, ojo con ese gran concepto que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el segundo punto importante antes de hablar de la cuantificación del dolor es el contexto en el que el odontólogo se enfrenta al dolor. Ustedes se van a enfrentar al dolor exclusivamente en dos contextos. Cuando el dolor es un motivo de consulta, ¿cierto? Es decir, el paciente llega y le dice, doctor, tengo dolor. O cuando el dolor se deriva de un tratamiento. ¿Qué quiere decir? El paciente llegó sin dolor a su consulta, usted le ofreció un tratamiento y ese tratamiento que usted le ofreció le va a generar dolor. Ejemplo, llega el paciente porque el ortodoncista le dice, no, necesito que se extraigan los terceros molares para continuar con la ortodoncia. Entonces él llegó a la consulta y la extracción, eso llegó a la consulta, llegó sin dolor y la extracción de esos terceros molares le va a generar dolor. Eso es cuando el dolor se deriva de un tratamiento. El motivo de consulta de dolor tiene varias características. El primero es que lo primero que debo hacer cuando mi paciente llega con dolor es identificar qué es lo que le está causando dolor. Eso es lo primero. Yo debo primero identificar qué es lo que le está causando el dolor y descartar si lo que él tiene es un proceso infeccioso, porque un proceso infeccioso también puede generar dolor. Entender que muchas entidades que no son dolorosas pueden manifestarse como dolor para el paciente. Ejemplo, las infecciones micóticas por hongos a nivel oral, ¿cierto? Micóticas quiere decir por hongos, ahí fue redundante, generan ardor, picazón, prurito, comezón en la mucosa oral. El paciente puede consultar con usted por dolor, por ese motivo, pero realmente no es dolor, tiene una infección micótica que usted debe tratar. Entonces a ese paciente usted no lo va a devolver con ibuprofeno, ¿cierto? Usted lo va a devolver con un cambio de prótesis, medidas de higiene oral y si es necesario un antimicótico local para tratar la infección. Entonces, ojo con ese concepto. Y finalmente, cuando el paciente consulta por dolor, usted está en la obligación de clasificar la intensidad del dolor. ¿Por qué? Por dos razones. Una, cuando usted
clasifica o cuantifica el dolor de su paciente, usted lo puede clasificar como leve, moderado y severo, y con eso va a tomar la determinación de la prescripción de un analgésico. Uno. Y dos, la cuantificación del dolor le permite a usted hacer un seguimiento del dolor de su paciente. ¿Qué quiere decir? Que si él llegó hoy a la consulta y le dice, doctor, me duele 8 de 10, la siguiente consulta debe por lo menos dolerle 3 sobre 10. Pero usted cómo va a saber si él está mejorando o está empeorando, porque también puede pasar si no lo cuantifica. No hay manera. Entonces usted, obligatorio, todos los pacientes que tienen dolor, usted lo debe clasificar y lo debe apuntar en la historia clínica, porque es un soporte legal de que su tratamiento está o no está siendo efectivo para su paciente. ¿Cómo clasifico el dolor? Mediante la escala visual o mediante la escala numérica del dolor. La escala visual es la que estamos viendo abajo, que vemos unos muñequitos de muy contento a muy triste y llorando. ¿Cuándo la utilizo? Niños, pacientes con trastornos o déficits cognitivos, adultos mayores, personas que hablan otros idiomas al que yo hablo, ¿cierto? Entonces yo le digo, por favor, señáleme qué tanto le duele. Y él me señala 1, 2, 3, 4 sobre 5. Yo clasifico ese dolor, ¿cierto? Y la numérica es que yo le pregunto al paciente, de 0 a 10, siendo 0 nada de dolor y 10 el peor dolor que ha tenido en su vida, ¿cuánto tiene? Y él le dirá 4, 5, 8, 9, 10. Hay unos que le van a decir, doctor, me duele 20, ¿cierto? Y además esta escala numérica le va a permitir a usted también identificar el umbral del dolor. ¿Por qué? Porque usted puede determinar en su paciente si verdaderamente debería doler como está doliendo, porque usted eso lo va a adquirir con la experiencia. Usted con la experiencia va a determinar si cada diagnóstico o cada entidad que usted maneje realmente es tan dolorosa o no como lo está manifestando su paciente. ¿Vale? Vamos a ver ahora los principios generales para el manejo de dolor. Entonces, primero, trate bien a su paciente y nunca infravalore el dolor de su paciente. Ya hoy sabe, si sabía lo repasó, si no sabía lo aprendió, que todos manifestamos el dolor de formas distintas. Entonces, el hecho de que usted como profesional sepa que eso no duele tanto como manifiesta el paciente, no le da derecho a usted para decir, ah, qué flojera este man, no, aguántese, ¿cierto? Pues trátelo bien. Tiene un paciente con dolor, hombre, lo que él al menos espera es que usted lo trate bien, que él se sienta bien manejado y que usted no le infravalore, que usted le diga, ay, no, no sea flojo. No, manéjelo bien. Segundo, identificar el origen del dolor. Siempre, siempre, siempre saber por qué mi paciente tiene dolor. Porque sucede, a mí me ha pasado en la práctica clínica. Llega un paciente que tiene una pulpitis, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, él consultó por urgencia en odontología. Ah, tiene mucho dolor, tómese este diclofenaco y vuelva mañana. No, si el paciente tiene una pulpitis, ¿cuál es el tratamiento? Quitar el agente causal que me está generando una irritación pulpar y que me está generando dolor. O si es extracción, o pulpectomía, o endodoncia, cualquiera que sea menos un analgésico. Es decir, si usted no identifica cuál es el origen del dolor, no lo va a poder tratar. En ese punto, usted va a determinar si el analgésico es útil o no para su paciente. Ejemplo, llega un paciente con una prótesis total o parcial mal adaptada. Tiene una herida en la mucosa oral que le duele impresionante, está para respirar. Y usted le dice, ay, sí, tiene una herida. Mire, tome este acetaminofén, nos vemos en 8 días. ¿Requería un analgésico? No. ¿Qué requería? Una adaptación de la prótesis para disminuir ese flanco que me está generando una ulceración en la mucosa y luego sí mirar si el dolor mejoraba y mandar un analgésico. Entonces siempre tener claro si verdaderamente el analgésico es útil o no. O sea, no mandar por mandar, que es el otro pecado que cometemos los odontólogos. Nos da pánico, pavor las infecciones y pánico y pavor el dolor. Entonces eso medicamos y llenamos de cosas a los pacientes hasta las chanclas, como dicen. Pues todo eso es incorrecto. Tener clara la intensidad del dolor, es decir, entender qué tan intenso es el dolor y con eso prescribir, es decir, prescribir siempre con base en la intensidad del dolor. Tratar analgésicos de forma escalonada, o sea, seleccionar de acuerdo a la intensidad del dolor, pero vamos de menos a más. No le doy de una vez el más potente. Les pongo un ejemplo. Llega un paciente con mucho dolor y usted le puso el medicamento que usted considera que es más potente de los que usted puede prescribir y el paciente volvió y siguió con dolor. Entonces, ¿usted qué va a hacer? No tiene alternativas, ¿cierto? Entonces, siempre vamos escalonando, de menos a más. Todos los medicamentos que estamos viendo
o bueno, en su gran mayoría de los que vamos a ver el día de hoy, el día de mañana, tienen alguna presentación o algún homólogo para aplicación parenteral, bien sea intramuscular o bien sea intravenosa. El odontólogo general siempre debe preferir la vía oral. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Los analgésicos y los antibióticos se mandan por periodos prolongados en el tiempo. Es decir, intervalos de administración cortos, 3, 4 veces en el día, durante 3, 4, 5, 7 días. Entonces, el paciente solo tiene dos nalgas. Si usted le manda 10 inyecciones, le va a doler más la nalga que el propio dolor dental que pueda tener. Entonces, yo me reservo la vía intramuscular para casos muy particulares y me voy a un máximo de 2 o 3 inyecciones por paciente. La vía intravenosa no aplica a menos que estemos en un contexto hospitalario. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo únicamente en mi consultorio, ¿cierto? Yo no puedo hacerle un acceso venoso a mi paciente y mandarlo a la casa con suero y con un acceso venoso en la mano, ¿va? ¿Qué debo hacer? Debo remitirlo al servicio de urgencias si es que se requiere un tratamiento parenteral por vía intravenosa. Entonces eso lo debo tener muy claro siempre. Nunca prescribir fármacos de un mismo grupo, o sea, no mandar AINES con AINES, ni opioides con opioides, ni esteroides con esteroides. Y siempre utilizar la menor cantidad de medicamentos para el tratamiento del dolor, utilizando la dosis más pequeña que se ajuste a la intensidad del dolor de mi paciente. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar tratamientos multimodales en los que yo pueda prescribir 2 medicamentos distintos que actúen de forma diferente para tener una sinergia que mejore el dolor y darle menos de cada uno que si lo estuviera dando de forma individual. Entonces tengo muchas alternativas, todas muy sencillas, todas muy fáciles que debo empezar a aplicar. Ahora, ¿cómo selecciono un analgésico? En este momento ya sé que mi paciente requiere un analgésico, ya sé que lo requiere. Entonces lo primero que debo hacer es identificar la intensidad del dolor. De 0 a 10, ¿cuánto le duele? Ya teniendo identificado eso, tengo, sí, es intenso, le doy un dolor intenso, un medicamento para el dolor intenso, moderado para el dolor moderado, leve para el dolor leve, ¿cierto? Y debo tener claros los antecedentes médicos patológicos, o sea, qué enfermedades sufre, farmacológicos, qué medicamentos toma, quirúrgicos, qué cirugías han hecho y alérgicos. ¿Por qué patológicos? Porque una enfermedad puede requerir analgésicos, perdón, puede requerir medicamentos que pueden interactuar con los medicamentos analgésicos que yo le voy a mandar a mi paciente. Además de eso, puede que tenga una función corporal alterada, por ejemplo, que su hígado no funcione bien, que su riñón no funcione bien, y eso va a determinar que yo pueda o no mandar un medicamento. Farmacológicos, porque pueden haber interacciones entre los medicamentos, perdón, que incluso pueden llevar a consecuencias muy graves. Quirúrgicos, porque hay algunas cirugías que después de realizar la cirugía el paciente va a quedar de por vida con toma de algunos medicamentos, lo debo entender, y alérgicos, porque si nos enfrentamos a que los medicamentos que prescribimos los odontólogos pueden ser altamente alérgicos, sobre todo en el contexto de los AINES y el contexto de los antibióticos. Entonces, lo primero es identificar si realmente mi paciente es alérgico o no, ¿cierto? Entonces yo debo entender que las reacciones alérgicas se manifiestan en diferentes grados de intensidad y cómo se manifiesta realmente un antecedente alérgico. Porque muchas veces nos pasa, el paciente dice, no, doctor, es que yo soy alérgico a las penicilinas. ¿Por qué? Porque es que un día me tomé una amoxicilina y me dio dolor de cabeza. Pero no se acordó que el día anterior había estado en una fiesta, se tomó unos traguitos y estuvo hasta tarde de la noche. O le dice, no, doctor, es que yo soy alérgico a la clindamicina porque una vez me dio diarrea, pero no se acordó que el día anterior había almorzado bandeja paisa y había cenado hamburguesa, ¿cierto? Es decir, yo debo empezar a entender realmente qué es un antecedente alérgico para saber si puedo o no prescribir un medicamento. Y recordar que de un mismo medicamento yo puedo prescribir diferentes dosis y diferentes intervalos de administración. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno viene de 200, 400, 600, 800 y lo puedo prescribir cada 4, cada 6 y cada 8 horas. Esos son diferentes dosis y diferentes intervalos. El de 200 me sirve para el dolor leve, 400 leve a moderado, 600
Hola muchachos, ¿me están escuchando nuevamente? Sí, Ya, doctor. Ahora sí. No sé qué sí, pasó. profe, ya. No sé qué pasó, pero me salí. ¿Dónde quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta los intervalos de dosificación, doctor. Ok. Entonces, los intervalos, yo puedo en medicamento prescribir diferentes intervalos y diferentes dosis. Entonces, yo puedo, lo que les decía, ibuprofeno de 200, 400, 600, 800. Y lo puedo, alguien tenga el micrófono encendido. Y lo puedo manejar, mandar cada 4, cada 6 o cada 8 horas. 200 para dolor leve, 400 leve a moderado, 600 moderado y 800 severo, ¿cierto? Entonces, si yo voy a mandar 200, puedo mandar intervalos de administración más cortos, lo puedo mandar cada 4 horas. Si voy a mandar 400 o 600, intervalos de administración un poco más largos, cada 6 horas. Y si voy a mandar intervalos, dosis más altas, debo mandar intervalos de administración más prolongados, es decir, cada 8 horas. Aquí juega un papel muy importante la dosis máxima. Todos los libros de farmacología le dicen a usted cuál es la dosis máxima de los medicamentos que usted puede utilizar. Pero digamos que usted está en un pueblo, se le olvidó, no hay internet y no sabe qué hacer. Sigamos con el ejemplo del ibuprofeno. Ya usted sabe, porque se acuerda de la clase de hoy, que el ibuprofeno viene de 200, 400, 600 y 800 miligramos. Y que lo puede dar cada 4, cada 6 o cada 8 horas. La dosis máxima yo la puedo obtener conociendo la dosis mayor que consigo en el mercado, que ya sé que es 800, y el intervalo de administración más prolongado. ¿Qué quiere decir? Que yo lo máximo que le podría dar a mi paciente acetaminofén son 800 miligramos cada 8 horas, o sea, 2.400 miligramos de ibuprofeno en un día. Esa usualmente no es la dosis máxima, es usualmente la dosis más segura, la dosis alta más segura. De ahí hacia arriba, posiblemente ya empiece a tener efectos tóxicos que son nocivos para el paciente. Entonces, tenemos que tener esa idea muy clara. Hasta aquí, muchachos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? Todo claro, pregunta. Muy bien. Eso eran las generalidades del dolor. Vamos a dar ahora un poco de la inflamación. ¿Por qué hablamos de dolor e inflamación? Porque la mayoría de procedimientos dentales que realizamos generan dolor e inflamación. Y porque las vías de activación del dolor y de la inflamación suelen ser comunes. Es decir, no siempre el dolor se acompaña de inflamación, pero siempre la inflamación se acompaña de dolor. Entonces tenemos que entender esos procesos como eventos separados que se dan con frecuencia en un mismo periodo de tiempo. Entonces la inflamación debemos entender que es un proceso fisiológico normal. Yo qué les digo a mis pacientes de cirugía, se tiene que inflamar. Inflamarse es obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando uno se inflama, el cuerpo desencadena los mecanismos de reparación de los tejidos. Si mi cuerpo no se inflama, no cicatriza. Entonces, ¿yo por qué me podría inflamar? Por respuesta a un trauma, a una infección, a una necrosis, a un cuerpo extraño o a una reacción inmune. Cierto que son las enfermedades autoinmunes que ustedes posiblemente vieron en patología en algún momento, donde entendieron que el sistema inmune reconoce como ajenas las células propias del cuerpo y las ataca. Y eso genera lesiones reactivas o inflamatorias denominadas autoinmunes. Todos esos eventos generan inflamación. Y la inflamación desde un punto de vista clínico se clasifica porque presenta rubor, es decir, enrojecimiento, tumor, es decir, aumento de volumen, calor, es decir, aumento de la temperatura y dolor. Esos 4 eventos, que son los signos cardinales de la inflamación, rubor, tumor, calor y dolor, se presentan porque existen 3 componentes esenciales. Es decir, tengo un evento que me genera inflamación. Lo primero que sucede es una alteración del calibre vascular, o sea, se aumenta de tamaño los vasos sanguíneos de la zona que está sufriendo el evento que desencadena inflamación. Eso hace que aumente el tamaño de la zona, ¿sí?, del vaso, entonces llega más sangre y llegan más células. ¿Por qué? Porque las encargadas de controlar ese evento traumático, infeccioso, necrótico, extraño, etcétera, son las células de la línea blanca, ¿cierto? Los leucocitos. Entonces, aumenta de tamaño el vaso sanguíneo, llega más sangre, llegan más células. Pero las células dentro del vaso sanguíneo no me sirven de nada, ellas deben salir al medio extravascular. Entonces hay un cambio en la pared del vaso sanguíneo
donde el vaso sanguíneo finalmente permite que las células se adhieran al vaso sanguíneo, luego él cambia estructuralmente y las células salen del vaso sanguíneo hacia la zona donde está generando el evento que causa inflamación. Y ahí va a haber migración, acumulación y activación de los leucocitos fuera del vaso sanguíneo. Entonces, ¿por qué hay rubor? Porque llega más sangre. Entre más externa a la piel o más adyacente a la piel sea el vaso sanguíneo que está aumentado de volumen, más se va a traslucir el color del vaso sanguíneo, porque la sangre es roja. Eso me genera el rubor. ¿Qué me genera el tumor? Pues que tengo un vaso sanguíneo que está aumentado de tamaño, que me llega mayor cantidad de sangre y las células junto con el líquido intravascular van a empezar a salir del vaso sanguíneo, de la sangre al tejido. Entonces, ¿qué va a pasar con ese acúmulo de cosas? Que van a aumentar el tamaño. ¿Por qué hay calor? Porque la sangre tiene temperatura caliente. Mayor llegada de sangre, mayor calor. ¿Y por qué se va a generar el dolor? Porque resulta que hay una serie de eventos bioquímicos que se denominan la cascada del ácido araquidónico. Cuando se genera ese evento, las plaquetas y las células blancas van a empezar a interactuar con las células. Entonces ellas van a producir sustancias que en este caso en un primer nivel van a ser las fosfolipasas, que van a interactuar con los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces ustedes se van a acordar por allá en bioquímica y biología, cuando dibujaban la célula, que eran como unos bombombones que iban para lado y lado. Esos son los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces la fosfolipasa, que es una enzima que ya dijimos se produce por esa serie de estructuras, células de la línea blanca y plaquetas, va a interactuar con los fosfolípidos de la membrana y va a liberar ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el sustrato para otros tipos de enzimas como las ciclooxigenasas y las lipooxigenasas. Esas enzimas ciclooxigenasas y lipooxigenasas van a interactuar con el ácido araquidónico y van a generar prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos van a generar o a desencadenar el control químico de funciones como la producción del dolor, la agregación plaquetaria, la vasoconstricción para el control del sangrado, el aumento de la permeabilidad vascular para que salgan las células del vaso al exterior y controlen la inflamación. Y todo eso finalmente se va a desencadenar en presentación de dolor y en presentación de inflamación. Entonces miren cómo es importante entender qué es lo que ocurre químicamente dentro del cuerpo, por lo cual yo prescribo analgésicos y antiinflamatorios para el control de esos procesos. Entonces vamos a ver cómo los AINES y los esteroides interactúan con las fosfolipasas y las ciclooxigenasas y evitan que este proceso tenga continuidad. Vamos a continuar ahora hablando ya por los grupos de medicamentos. Vamos a hablar primero de los AINES, luego vamos a hablar de los opioides y luego vamos a hablar de los esteroides. Doctor, qué pena. Sí. Señora o señor, no sé quién no, se escuchó como muy cortado. Hola. Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren preguntar? ¿Qué duda tienen? Doctor, es que se le escucha muy entrecortado. No sé si solo sea yo. ¿Alguien más escucha entrecortado o solamente...? Pues yo lo escucho A bien, mí la no- verdad. Yo Ah, creo ok. que internet. Sí, es como tu internet porque yo sí también te escuché cortada a ti, entonces debe ser tu internet. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar primero de los AINES, luego de los opioides y luego de los esteroides. Los AINES son fármacos que tienen la capacidad de ser analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. O sea, controlan el dolor, controlan la inflamación y controlan la fiebre. AINE es la sigla para antiinflamatorio, analgésico, antiinflamatorio no esteroideo. ¿Por qué vamos a ver los esteroides? Porque los esteroides tienen capacidad antiinflamatoria. Entonces, todo medicamento que sea antipirético, analgésico y antiinflamatorio
que no sea un esteroide se denomina AINE. Esos son los AINES: antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos no esteroideos. La función de los AINES se explica porque inhiben la síntesis de prostaglandina al interactuar con la ciclooxigenasa. Es decir, los AINES actúan con la ciclooxigenasa y esa ciclooxigenasa es la que produce las prostaglandinas, por lo tanto se inhibe la función de la ciclooxigenasa, no hay prostaglandina, no hay dolor, ¿cierto? No hay inflamación. Los AINES, para ser considerados AINES, tienen que tener las tres propiedades. Deben ser analgésicos, deben ser antiinflamatorios y deben ser antipiréticos. La función antipirética es similar para casi todos, es decir, casi todos tienen la misma capacidad antipirética. Lo que varía es la capacidad analgésica y la capacidad antiinflamatoria. Todos los AINES, a excepción del acetaminofén, tienen un efecto antiinflamatorio con utilidad clínica. Entonces, ojo con esto. El acetaminofén es considerado un AINE porque tiene capacidad antipirética, analgésica y antiinflamatoria. Pero la capacidad antiinflamatoria es tan mínima que realmente no tiene un efecto clínico considerable. Es decir, yo no prescribo acetaminofén para el control de la inflamación. Sí el dolor y la fiebre, pero no la inflamación. ¿Qué quiere decir? Que el AINE, que el acetaminofén es un AINE, pero por tener esa característica química que lo hace diferente a los demás y no tener esa capacidad antiinflamatoria, yo lo puedo combinar con otros AINES. ¿Qué quiere decir? Que el único AINE que yo puedo combinar con los demás es el acetaminofén. Yo puedo mandar acetaminofén con ibuprofeno, con naproxeno, con diclofenaco, con meloxicam, pero no puedo mandar ibuprofeno con naproxeno, naproxeno con diclofenaco, así, ¿vale? Entonces, ojo con ese concepto, porque es la idea principal de por qué yo sí puedo mezclar el acetaminofén con los demás AINES. A su derecha van a ver la tablita que muestra los principales efectos adversos de los AINES, que en su gran mayoría se deben a nivel gastrointestinal, porque los AINES interactúan con la ciclooxigenasa, que es constitutiva, que se presenta a nivel gastrointestinal y puede generar reacciones como dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea, etc. Las demás las tienen ahí. Ojo, porque los AINES, en su gran mayoría, son los que vamos a encontrar con mayores implicaciones alérgicas o de hipersensibilidad. Entonces debemos tenerlo en cuenta. Vamos a ver cada uno de ellos, los más importantes. No los vamos a ver todos, vamos a ver los más importantes que a la vez se convierten en los más seguros para la prescripción por parte del odontólogo. El primer grupo son los salicilatos, donde está la aspirina. Todas las características están ahí. No vamos a hablar de ellas, ahí les queda la grabación para que las miren. Vamos a dar los puntos clínicos claves de cada uno de los medicamentos que vamos a ver. La aspirina es un analgésico muy potente, pero es poco antiinflamatorio. Es decir, la aspirina no tiene un efecto antiinflamatorio real para nosotros en el contexto de la odontología general. La aspirina, por ejemplo, tiene la característica de que es uno de los medicamentos analgésicos de mayor venta libre en los Estados Unidos. Por ejemplo, a los gringos les gusta consumir mucho aspirina, diferente en otros países de Latinoamérica. La aspirina tiene la característica de que su rango terapéutico varía de acuerdo a su indicación. Ustedes saben que el ácido acetil salicílico, ¿cierto?, tiene la capacidad de ser antiagregante plaquetario. Entonces la aspirina se prescribe en condiciones cardiovasculares que tienen riesgo tromboembólico, o sea, que el paciente haga un trombo, que el trombo viaje y haga un evento oclusivo que desencadene un infarto, un SB o algo similar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese evento o esa característica antiagregante plaquetaria se da con las dosis de aspirina menores de 100 miligramos. Es decir, si yo le doy más de 100 miligramos a mi paciente, tengo la seguridad de que el efecto antiagregante no va a ser muy grande, pero siempre va a estar presente, ¿vale? Entonces debo tener eso muy, muy en cuenta para eso. Si mi paciente está antiagregado con aspirina, idealmente no le debería prescribir AINES, y si mi paciente tiene un riesgo de sangrado, debería evitar la aspirina y mucho más los AINES porque podría tener un efecto
adicional. La mayoría de los AINES tienen posibilidades de interactuar con los medicamentos para la presión, para el control de la presión arterial. Debemos tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Eso los invito a que vuelvan y lo lean, eso los que están conmigo lo vieron, los que no los invito a que lo lean, para que lo tengan en cuenta. No debo mandar aspirina en el embarazo, no la debo mandar en pacientes anticoagulados, ni tampoco en pacientes hipertensos controlados con medicamento IECA. La puedo dar en los niños, pero no es tan seguro, entonces el odontólogo no prescribe, es un dato que lo ponemos ahí, digamos, como adicional, pero en el adulto sí lo puedo mandar para el manejo del dolor y la fiebre en dosis de 325 a 650 miligramos cada 4 a 6 horas. Entonces ya ustedes saben ahí cuál podría ser la dosis máxima que le podría dar a mi paciente y cómo lo puedo manejar. El segundo grupo son los para-aminofenoles. Dentro de los para-aminofenoles está el acetaminofén o el paracetamol, ¿vale? Corriente lo conseguimos en Colombia como acetaminofén. Pues ahora se ha hecho viral por las redes, por el internet, decirle paracetamol, pero en Colombia lo denominamos como acetaminofén. Los libros extranjeros lo pueden mencionar como paracetamol, es lo mismo, son el mismo medicamento. Ya lo habíamos dicho. El acetaminofén, regálenme un segundito, muchachos. Gracias, muchachos. Qué pena ahí, pero es que mi perrita tiene casada una pelea con el perro del frente y no me deja dar clases. Entonces el acetaminofén, ya dijimos que tiene muy buena función analgésica, muy buena función antipirética, pero su función antiinflamatoria no tiene utilidad clínica. O sea, el que diga que manda acetaminofén para la inflamación está perdido, ¿vale? El acetaminofén de todos los AINES es el más seguro, por eso es el ideal para el paciente pediátrico que tenga dolor y por eso es el ideal para el paciente con comorbilidades a excepción del daño hepático. Entonces el acetaminofén me sirve a mí para controlar el dolor, para controlar la fiebre, es el que tiene menos interacciones cardiovasculares, gastrointestinales y tiene una muy buena tolerancia. El acetaminofén tiene el riesgo de hepatotoxicidad, o sea, de que ese puede ser tóxico para el hígado. ¿Por qué? Porque se metaboliza en el hígado. Entonces, si yo tengo pacientes que tienen enfermedad hepática, yo debo analizar muy bien el requerimiento real de acetaminofén y no lo debería mandar. Es decir, caso extremo. Si mi paciente tiene una enfermedad hepática grave, no le debo mandar acetaminofén. Si la enfermedad hepática no es tan grave, pero está diagnosticada, le debo dar la dosis mínima. Entonces ya sabemos que, ¿cómo hallo la dosis? Miremos que el acetaminofén en el adulto lo puedo dar de 325 a 1000 miligramos dosis, ¿cierto? Entonces yo puedo dar 1000 miligramos, o sea, 1 gramo por dosis, y lo puedo dar cada 4, cada 6 o cada 8 horas. Quiere decir que lo máximo que le podría dar el acetaminofén a un paciente son 3000 miligramos o 3 gramos en el día. Eso es lo máximo. Pero 4000 ya es una dosis tóxica. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con una enfermedad hepática, lo mínimo que le podría dar sería, lo máximo que le podría dar serían 2000. O sea, 2000 miligramos en un día. Para los niños, el acetaminofén viene en jarabe. Entonces, el acetaminofén es nuestra primera alternativa del control del dolor en el paciente pediátrico. ¿Cuánto le puedo dar? Un jarabe, el jarabe viene de 150 miligramos en 5 mililitros y la dosis viene de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. De esa manera es que yo lo debo hallar. Entonces, les pregunto, ¿tienen claro cómo hacer la prescripción pediátrica? ¿Entienden muy bien cómo hacer la prescripción pediátrica o lo explicamos? Doctor, ¿lo podría explicar? Explíquela, por favor. Ok, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Cuando yo voy a prescribirle un medicamento a un niño, yo debo primero identificar el medicamento. Ya sé que le voy a dar acetaminofén. Acetaminofén. Lo siguiente que debo saber es de cuánto viene el jarabe, porque yo al niño no le puedo dar tabletas ni cápsulas. Entonces, viene de 150 miligramos en 5 mililitros. De todos los jarabes que yo les voy a hablar, perdón, yo les voy a dar esto, 150 miligramos en 5 mililitros. O sea, de todos les voy a dar estos datos.
Lo siguiente que debo saber es cuánto le puedo dar. Le puedo dar de 10 a 15 miligramos por dosis. Entonces, ojo, porque algunos medicamentos que vamos a ver nos van a decir que puede ser por dosis o puede ser por día. ¿Qué quiere decir que sea dosis y qué quiere decir que sea día? Que dosis es lo que le doy en cada intervalo, ¿cierto? Y día es lo que le doy en el día y lo debo dividir, pues volvamos a poner acá, dividir en el número de dosis, ¿vale? Eso significa que sea día. ¿Me hago entender la diferencia cuando hablamos de dosis y cuando hablamos de día? Sí, muchachos. Claro. Ok. O sea, que en el día es lo máximo que se le va a dar en el día. O sea, un ejemplo, si usted va a dividir estos 5 miligramos, digo, cada dosis son, digamos, 3 miligramos, pues usted sabe que entonces al día son 9. Un ejemplo, ¿cierto? Algo así. Sí. Ya hagamos el ejemplo con dosis y ya hacemos el ejemplo con día para que les quede más fácil. Y ya sabemos que el acetaminofén viene en un jarabe de 150 miligramos en 5 mililitros y le puedo dar 10 a 15 miligramos por dosis, ¿cierto? ¿Qué es lo siguiente que debo saber? El peso del paciente. Si usted tiene en su consultorio debe tener una báscula. Si no, usted se va para Google y escribe peso versus edad en los niños. Entonces usted se mete a Google, no estoy diciendo mentiras, y aquí le sale una tabla que dice qué edad tiene y cuánto pesa y cuánto mide. Entonces digamos que el niño tiene 6 años y pesa 20 kilos. Miren acá, 6 años pesa 20 kilos. Digamos que usted no tenía peso en el consultorio, entonces lo hizo de esta manera. Es válido también. Obviamente, si usted lo ve muy flaquito o usted lo ve muy gordito, usted lo debe pesar. Obligatorio. Entonces sigamos. Vamos a decir que el niño pesa 20 kilogramos. Esa es la información que yo necesito para poder obtener la dosis que le voy a dar a mi niño. Entonces, si el niño pesa 20 kilogramos, ¿cuánto le doy? 10 o 15, depende de qué, de la intensidad del dolor. Digamos que tiene muchísimo dolor, que el niño tiene mucho dolor porque tiene una caries muy profunda. Entonces le vamos a dar 15 miligramos por kilogramo dosis. Aquí es 15 miligramos por kilogramo, no se los va a olvidar. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico 15 miligramos por los kilos que pesa el paciente, o sea, multiplico 15 por 20. ¿Eso cuánto me da? ¿Cuánto me da multiplicar 15 por 20? 300. 300, ¿cierto? 300 miligramos. Entonces, 15 miligramos por cada kilo. Entonces, 15 por 20 son 300 miligramos. Ahora, el jarabe viene de 150 miligramos en 5 mililitros. Entonces, vamos a hacer la regla de 3. 150 miligramos es lo que yo encuentro en 5 mililitros. ¿Cuántos serán? 300 miligramos. Entonces, ¿cuánto me da esa operación? 10. 10 mililitros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo aquí obtengo cuánto le debo dar, ¿cierto? Aquí obtengo cuánto le debo dar, 300 miligramos. Pero yo le digo a la mamá, mamá, ¿debe darle 300 miligramos? No, yo le debo decir cuántos mililitros se debe tomar para que la mamá sepa qué medición le debe dar al paciente. Haz que la mamá es médica o es odontóloga, va y viene, pero no es el caso usual. Yo siempre le debo decir en mililitros, porque los jarabes traen una cuchara que dice 5 mililitros, 10 mililitros, 20 mililitros, para saber cuánto le debo dar al paciente. Entonces ya sé que le debo dar 10 mililitros, como le di la dosis máxima, se lo doy 10 mililitros cada 8 horas, ¿cierto? Eso es lo que yo le voy a dar a mi paciente. 10 mililitros cada 8 horas. Si digamos que aquí hubiera sido, en vez de dosis hubiera sido día, hubiera hecho todo el proceso igual, ¿cierto? Entonces yo sé que aquí le doy 300 miligramos, saco la regla de 3 y sé que esos son 10 mililitros. Esos son 10 mililitros al día. Entonces, ¿yo qué debo hacer?
dividir los 10 mililitros entre el intervalo de administración, que dijimos que era cada 8 horas. Entonces, ¿yo en cuánto lo debo dividir? Si yo doy cada 8 horas un medicamento, entre 3. Yo digo 10 mililitros entre 3, y eso quiere decir que yo le debo dar 3.3, ¿cierto? Para redondear, 3 mililitros cada 8 horas. Esa es la diferencia cuando es día y esa es la diferencia cuando es dosis. ¿Queda entendido cómo hacer una dosificación pediátrica? Sí, señor. Muy bien, excelente. El siguiente medicamento que vamos a ver es no son los derivados del ácido fenilacético, donde está el diclofenaco. El diclofenaco es el único AINE que el odontólogo general puede prescribir por vía parenteral, o sea, intramuscular. El diclofenaco. El diclofenaco por vía oral viene de 50 miligramos. Había uno de 100, pero lo descontinuaron por vía oral. El diclofenaco intramuscular viene de 75 miligramos. Tiene las 3 A: antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Y miren esto, tiene mayor efecto contra la ciclooxigenasa 2, ¿ya? Que es la inductiva. Entonces no tiene efecto sobre la ciclooxigenasa 1, bueno, en menor cantidad, lo que hace que tenga menos efectos a nivel gastrointestinal. El diclofenaco no lo uso en niños y lo uso para dolor moderado a severo. Ojo, moderado a severo. Acetaminofén me sirve para dolor leve, moderado y moderado a severo. Diclofenaco, moderado y severo. Ahí me sirve, ¿cierto? Si yo lo voy a administrar por vía oral, le puedo dar 50 cada 8 horas. Si yo lo voy a dar por vía parenteral, o sea, intramuscular, doy 75 miligramos cada 12 horas. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. El siguiente son los derivados del ácido propiónico, donde está el ibuprofeno. El ibuprofeno es un medicamento seguro a nivel gastrointestinal y a nivel cardiovascular. O sea, es uno de los AINES que presenta mayor tasa de seguridad. El ibuprofeno me sirve para el dolor leve, moderado y severo, porque viene de 200, 400, 600, 800, y lo doy cada 4, cada 6 y cada 8 horas, dependiendo del requerimiento. ¿Qué característica tiene el ibuprofeno? Que de 200 a 400 yo aumento la capacidad analgésica. Es decir, si yo doy 200, doy 300 o doy 400, entre más me acerque al 400, tengo mayor capacidad analgésica. Del 400 en adelante, la capacidad analgésica es similar. Y lo que me sirve más es la capacidad antiinflamatoria. Entonces, ojo con esa característica. Me sirve para dolor leve, moderado y severo, pero después de 400 el efecto analgésico es muy similar. Un segundito, por favor. Muy bien. El ibuprofeno es la segunda posibilidad farmacológica para la analgesia en los niños. ¿Qué pasa? Que el ibuprofeno ya tiene efecto antiinflamatorio y analgésico. El acetaminofén solamente me servía para el dolor y la fiebre. En cambio, ya este me sirve para los tres. En los niños les puedo dar de 20 a 40 miligramos por kilogramo día y lo divido en 3 o 4 fracciones. Entonces, ojo con lo que hicimos ahorita, porque cuando obtenga el resultado lo debo dividir en 3 si le doy 40 o lo debo dividir en 4 si le doy 20, ¿vale? El jarabe viene de 100 miligramos en 100 mililitros. ¿Qué pasa con el jarabe de ibuprofeno? Que es el famoso Advil Children, ¿cierto? Los que tienen hijos, primos, sobrinos, hermanitos que vivan cerca, han visto alguna vez el Advil Children, pero ese medicamento no está incluido en el PBS. Entonces, usualmente le toca al paciente comprarlo. Es un aspecto a tener en cuenta. Por otro lado, tenemos el naproxeno. El naproxeno es una siguiente escala analgésica, porque el naproxeno me sirve para el dolor moderado y para el dolor severo. El naproxeno también es seguro, pero tiene características farmacocinéticas distintas, porque se une casi en un 100% a las proteínas plasmáticas y tiene una vida media de 14 horas.
El naproxeno viene de 250 y de 550 miligramos. Si yo voy a dar de 250, debe ser cada 8. Y si voy a dar de 550, debe ser cada 12. Ojo con ese dato, porque es importante. El naproxeno es la siguiente posibilidad analgésica y antiinflamatoria en el niño. Y el naproxeno tiene la característica de que sí se le puede dar a los niños, sí se le puede dar a los niños, y que sí está incluido en el PBS, antes llamado POS. Entonces, ojo con eso, puedo tener esa posibilidad. Si yo tengo un niño que tiene dolor, pero que además tiene inflamación, ¿para qué le voy a mandar acetaminofén? Le mando naproxeno o le mando ibuprofeno, que que aparte de darme el efecto analgésico, me dan el efecto antiinflamatorio. ¿Cómo lo ven los niños? 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas y el jarabe viene de 125 miligramos en 5 mililitros. Y ya para terminar, vamos a ver los ácidos enólicos u oxicams, que son el piroxicam y el meloxicam. El piroxicam y el meloxicam son medicamentos que solo se usan en el adulto, solo en el adulto, no en el niño. Entonces, dosis pediátricas de acetaminofén, de ibuprofeno y de naproxeno. Pare de contar. El piroxicam y el meloxicam tienen la característica de que su cinética también es distinta y tienen una vida media muy larga, miren, de 50 horas y se unen a proteínas plasmáticas en un 99%. Por eso se dan una sola vez en el día. El piroxicam y el meloxicam se dan una sola vez en el día, ¿vale? El piroxicam se administra de 20 miligramos al día y el meloxicam de 7.5 a 15 miligramos al día. También ellos vienen por presentación intramuscular, pero por su potencia analgésica no son indicación del odontólogo general, no se utilizan, ¿vale? El meloxicam tiene características de selectividad por la ciclooxigenasa 2. Entonces ustedes van a buscar como complemento de interés general, los que vieron clase conmigo lo vieron, que son los AINES COX-2 selectivos, que son el Celecoxib y el Etoricoxib principalmente. A ellos les adhieren el meloxicam. Son medicamentos que tienen una mayor seguridad gastrointestinal porque no interactúan con la ciclooxigenasa 1, sino solamente con la ciclooxigenasa 2. Y eso permite que su efecto gastrointestinal sea mucho menor. ¿Vale? Esos medicamentos tienen el riesgo de que tienen mayor interacción cardiovascular, que digamos es la contraparte que presenta. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los opioides. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o todo claro? ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? ¿Bien? Bien. Bien, Muy doctor. bien. Ok. Vamos ahora con los opioides. Los opioides son medicamentos derivados del opio, ¿cierto? Facilito. Los opioides tienen la característica de que como medicamentos actúan como unas sustancias que el cuerpo produce. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo produce unas sustancias denominadas péptidos opioides endógenos, que son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Esas tres sustancias el cuerpo las produce bajo ciertas características y tienen función en la estado de ánimo, control del sistema nervioso, endocrino, gastrointestinal, cognitivo y en el control del dolor. O sea, cuando yo tengo dolor, el cuerpo produce ese tipo de sustancias para controlarlo. Entonces, ¿qué se encontró? Que esas sustancias naturales derivadas del opio, que son la morfina, la codeína y la tebaína, son capaces de interactuar con los receptores de estos péptidos opioides endógenos y cumplen esa función. Entonces se crearon esos medicamentos, bien sean naturales o bien sean sintéticos o semisintéticos, para que se unieran a esos receptores de los péptidos opioides endógenos y consiguiéramos esas funciones sistémicas que se necesitan. Los opioides se prescriben para muchas cosas, trastornos gastrointestinales, trastornos pulmonares, pero para el odontólogo, pare de contar, control del dolor. Esos receptores de los que estamos hablando son los receptores mu, delta, kappa y NF-Q. Cada uno tiene sus unidades y un montón de cosas biológicas. No son de interés para nosotros en este seminario.
pero la interacción con ellos depende de la capacidad analgésica y depende de la dosis. Entonces, ojo, porque entre yo más opioide administre, tengo mayor posibilidad de que mi paciente, además del control del dolor, tenga otras funciones que no me convienen, ¿cierto? Y que me pueda generar efectos adversos. ¿Por qué los opioides se consideran los medicamentos más potentes para controlar el dolor? Porque controlan el dolor por dos vías distintas. Uno, inhiben la transmisión ascendente del dolor, o sea, de la periferia al sistema nervioso central, inhiben la transmisión del estímulo doloroso. Y segundo, del sistema nervioso central hacia la periférica, desencadenan circuitos que liberan sustancias endógenas que son capaces de controlar el dolor. Entonces los opioides son los analgésicos más potentes que vamos a utilizar, pero a la vez por ese motivo son los que tienen mayor implicación en su administración. En Estados Unidos son tan rigurosos que para usted mandar un opioide debe llenar una ficha, reportarlo, el paciente debe devolver lo que no se tomó y todo eso. O sea, eso es bien, bien regulado. Aquí somos pues como para todos superolímpicos, entonces no se hace eso. No quiere decir que no tengamos las mismas precauciones. Los opioides pueden generar tolerancia, dependencia física y adicción. La tolerancia es que el medicamento con su uso crónico pierde su capacidad y su eficacia. Entonces, digamos que un paciente con un dolor crónico, una fibromialgia, por ejemplo, lleva 5 años tomando codeína de 30 miligramos, toda su vida. Entonces, perdón, esos 5 años. Al quinto año, por ejemplo, por dar pues un ejemplo así como aleatorio, ese paciente empezó a tener dolor, o sea, la codeína dejó de ser suficiente para él. Entonces, su médico tratante le dijo, no se tome 30, tómese 60. Esos 60 miligramos no van a tener mayor efecto analgésico, van a tener el mismo efecto analgésico que tenían los de 30. ¿Por qué? Porque a medida que se usa de forma crónica, pierde su eficacia y se requiere una dosis mayor para conseguir el mismo efecto que se consiguió previamente. Eso es la tolerancia. Lo segundo es la dependencia física. Como los péptidos opioides endógenos están involucrados en los procesos de estado de ánimo, estado de recompensa y demás, cambian el valor homeostático del cuerpo. Yo me siento bien cuando me tomo el medicamento. Además de que me quita el dolor, me siento chévere, me siento tranquilo, me siento bien, ¿cierto? Entonces, eso para mí es una ventaja, pero es una desventaja. Porque cuando yo lo uso de forma crónica y lo descontinúo, el paciente va a empezar a tener cambios homeostáticos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sudoración, ¿cierto? Y eso es la dependencia física. Y finalmente, y mucho más grave que todo lo que hemos visto, es la adicción, que la adicción corresponde a un deseo compulsivo, sin indicación, con una implicación abrumadora en la obtención del medicamento. O sea, el paciente no lo necesita, pero él lo desea y no le importa hacer lo que sea, ir a matar a alguien, ir a robar a alguien para poderlo obtener. No es que porque vimos esto hoy no vamos a prescribir opioides, no. Por el contrario, los vamos a utilizar, los vamos a aprender a utilizar, porque estas características se presentan es cuando se usa de forma crónica. Ahora, los opioides se clasifican en opioides mayores y en opioides menores o débiles, opioides mayores u opioides menores o débiles. Los mayores no tienen indicaciones en odontología, se usan para otras cosas. Los menores sí, vamos a hablar de ellos. El primero es el tramadol. Ojo con esto, el tramadol es un medicamento de uso muy limitado en odontología general. Es la escala más alta que tenemos para el control del dolor en odontología general y no la utilizamos con frecuencia porque tiene efectos adversos muy fuertes. Es decir, el paciente que nunca se ha enfrentado a un opioide y que yo le prescribo de entrada tramadol puede llegar a tener mareos tan fuertes que puede caerse y fracturarse, náusea, vómito abundante o una sensación de sedación muy profunda. Entonces, tiene indicaciones muy claras y muy pequeñas. El tramadol lo consigo en gotas y lo consigo en comprimidos e incluso viene combinado con acetaminofén porque hacen sinergia. El tramadol, cuando lo administro en gotas, doy de 5 a 20 gotas cada 4, 6 a 8 horas. Y cuando lo consigo en presentación de comprimidos, viene de 50 y de 100 miligramos. Si doy 50, lo puedo dar cada 6 o cada 8. Si doy de 100, doy cada 8. Siempre para el contexto de la odontología,
lo mejor es dar la menor dosis en el menor intervalo y en el mayor intervalo de administración. ¿Qué característica tienen los opioides? Prohibidos en la embarazada, prohibidos en el niño, prohibidos en los pacientes psiquiátricos y epilépticos, ¿vale? Prohibidísimo ese medicamento. El siguiente es la codeína. La codeína y la hidrocodona, que son los dos que vamos a ver ahorita, sí tienen indicaciones claras para el odontólogo general, se usan con frecuencia, son seguros y los debo aprender a administrar. La codeína viene de 60 miligramos máximo, pero la consigo de 15, 30 y 60. Y con frecuencia y a muy buen precio viene combinada con acetaminofén. Cuando viene combinada, vienen dosis pequeñas de acetaminofén y dosis pequeñas de codeína. Consigo, por ejemplo, acetaminofén 325 y codeína de 15, o acetaminofén 325 y codeína de 30. Es un excelente analgésico para manejar en mis pacientes. Y la hidrocodona viene de 5 a 10 miligramos, lo puedo dar cada 4, cada 6 o cada 8 horas. Los opioides en odontología siempre la dosis más pequeña en el intervalo de administración más amplio. Y las contraindicaciones y efectos adversos son similares. De estos tres, el que más genera sedación, náusea y mareo es el tramadol, en menor medida la hidrocodona y la codeína. Para el uso adecuado de opioides en odontología, debo entender primero la intensidad del dolor. Yo prescribo opioides exclusivamente para pacientes con dolor moderado a severo. Entonces, yo debo entender qué tipos de dolor son moderados y severos, o lo debo clasificar de acuerdo a lo que el paciente me diga. Ya sé que lo tengo prohibido en el embarazo, en la lactancia, en los niños, en los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos o que son epilépticos. Y una característica que se me olvidó de acá ver en la diapositiva es que producto de que existe abuso de sustancias de tipo opioide, ¿cierto? O sea, las drogas ilícitas y recreativas, el paciente que tuvo un antecedente de abuso de sustancias o que lo tiene actualmente o que está en proceso de recuperación por abuso de sustancias, no le debo prescribir un opioide. La indicación principal de los opioides, además del dolor moderado a severo, es la alergia de los AINES. Si yo tengo un paciente alérgico a los AINES, mi alternativa es el acetaminofén, ¿cierto? Pero si el dolor de mi paciente no es leve, sino de moderado a severo, le debo dar un opioide o le debo combinar acetaminofén con un opioide para el control del dolor. ¿Qué es lo más importante? El seguimiento clínico, porque el seguimiento clínico es fundamental para que yo pueda evitar las reacciones adversas que presentan esos medicamentos. Muy bien, ¿alguna pregunta con los opioides o todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Sí, doctor. Muy bien. Vamos ahora con los esteroides. Los esteroides o corticoesteroides o glucocorticoides, vamos a ver ahorita todos los términos, son medicamentos que tienen indicaciones muy pequeñas en odontología general, pero sí amplias en algunas otras entidades de origen bucal. Entonces vamos a entender, en ese dibujito que está allá arriba, nos dibujan el riñón, y que sobre el riñón hay una glándula, que se llama la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene una corteza y una médula, y su función es endocrina, producción de hormonas. La corteza produce unas hormonas y la médula produce otras hormonas. La corteza es la encargada de producir los esteroides naturales. Entonces, al igual que los opioides, el cuerpo produce esteroides que tienen muchas funciones a nivel sistémico. Entonces, ¿qué se hizo? Se crearon compuestos sintéticos, que tienen la capacidad de imitar esa función de los esteroides naturales para cumplir funciones farmacológicas. Entonces, vamos a encontrar que los esteroides se van a clasificar de acuerdo a su capacidad estrogénica y androgénica como glucocorticoides y como mineralocorticoides. Los glucocorticoides tienen funciones sobre el metabolismo y la función inmune. Y esa función inmune es la que nos permite el control de la inflamación. Por eso ustedes pueden encontrar en los libros como glucocorticoides, corticosteroides o esteroides, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Todos los términos son correctos.
Y por otra parte, los mineralocorticoides son los principalmente implicados en el sistema de retención de sal, en el control de la presión arterial, en el sistema de renina y angiotensina-aldosterona, para que lo tengan en cuenta. Ojo con esto. Yo consigo que un esteroide tenga efecto antiinflamatorio porque tiene la capacidad de interactuar con el sistema inmune, ¿vale? Es decir, producto de que el esteroide natural tiene implicaciones sobre el sistema inmune, yo tengo efecto antiinflamatorio cuando administro el esteroide como medicamento. ¿Qué quiere decir? Que el efecto antiinflamatorio del esteroide siempre va a estar acompañado de un efecto de inmunosupresión. Entonces, ¿cómo se da el efecto antiinflamatorio? Siempre va a ser conjunto. Lo debo entender. Entonces, ya sabemos cómo se presenta la inflamación. Lo vimos ahorita. Entonces, ¿cómo actúa el esteroide? Primero, hace que los linfocitos, hace que las células de la línea blanca, ¿cierto? Los leucocitos que se encuentran dentro del vaso sanguíneo no salgan del vaso sanguíneo. O sea, evitan que se unan al endotelio y salgan del vaso sanguíneo. Si yo mantengo las células de la línea blanca dentro de la sangre, no cumplen su función inflamatoria. Entonces tengo antiinflamación. Segundo, hace que los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos disminuyan en cantidad y vayan y se acumulen en el tejido linfóide. Tercero, inhibe la función de los macrófagos y de las células presentadoras de antígenos. Entonces son incapaces alteran la capacidad inmune tanto innata como específica. Además de eso, interactúa con la fosfolipasa. Si no interactúa con la fosfolipasa, no hay ácido araquidónico. Si no hay ácido araquidónico, no se desencadena la liberación de tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas. Y, por lo tanto, tampoco de ciclooxigenasa 2. Entonces, miren que por lado y lado se ve afectada la posibilidad del desarrollo de la inflamación. Entonces, los esteroides, ojo, como única indicación para el odontólogo es el control de la inflamación severa. Inflamación severa. De todos los esteroides que tenemos, vamos a ver solamente la dexametasona, solamente. Los demás no tienen indicación para el odontólogo general. Lo importante, ojo, lo importante es entender que los demás esteroides sí pueden tener funciones, como por ejemplo, a ver, ¿qué me acuerdo yo aquí rápidamente? La mometasona, la fluticasona, la hidrocortisona, tienen funciones en el manejo de las lesiones orales de tipo reactivo e inflamatorio, pero eso no hace parte del contexto del odontólogo general. La dexametasona viene en crema y en gel, en suspensión oftálmica, en tabletas, ¿cierto? Que ustedes lo vieron, que se acabó la dexametasona cuando lo del COVID porque dijeron que funcionaba bien y todo lo demás. La dexametasona que vamos a aprender a utilizar es la dexametasona intramuscular. Yo consigo una solución inyectable de 4 miligramos y de 8 miligramos. Cuando la prescribo, contexto de inflamación severa. Ejemplo, paciente al que usted le va a realizar múltiples intervenciones dentales que van a generar mucha inflamación y es alérgico a los AINES. Entonces no tengo cómo controlar la inflamación, ¡pum!, le mando un esteroide. Paciente que tuvo un trauma dentoalveolar con mucha inflamación, con mucho dolor, ¡pum!, le mando un esteroide. Entonces únicamente mando esteroide para el control de la inflamación. No me sirve para el control del dolor, me sirve para el control de la inflamación. ¿Cuándo se contraindica? No la mando en niños, no la mando en embarazadas, no la mando en madres lactantes. En pacientes que tengan infecciones crónicas y recurrentes, ojo, lo vimos, el mecanismo por el cual los esteroides generan antiinflamación es porque tienen la capacidad de interactuar con el sistema inmune. Y cuando interactúan con el sistema inmune decae y el paciente entra en riesgo de infección. O sea que cuando yo tengo un paciente con infección y con inflamación, se contraindica el esteroide, ¿vale? Ojo con esa idea que es bien, bien importante. ¿Cómo lo administro? Una dosis única de 4 o de 8 miligramos
o 2 dosis de 12 miligramos, una cada 12 horas. Eso es lo máximo que debería mandar, 8 miligramos y no más en un día. Eso debería mandar. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta o todo claro? Todo claro, doctor. Excelente. Ahora, el último concepto antes de pasar a anestésicos es la analgesia multimodal. La analgesia multimodal es el uso de diferentes mecanismos para el control de la inflamación y para el control del dolor. Entonces, cuando yo hablo de farmacología multimodal, hablo de diferentes fármacos para el control de algo, del dolor, ¿cierto? En este caso. Pero cuando hablo de analgesia, son alternativas farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las alternativas no farmacológicas, tengo la termoterapia, que es la aplicación de frío y de calor de forma postoperatoria. Es decir, si yo tengo un paciente que se va a inflamar producto de un procedimiento que yo le voy a hacer, ejemplo, la extracción de una cordal, yo le acompaño el tratamiento de termoterapia, aplicación de frío y aplicación de calor. Yo la termoterapia la puedo aplicar siempre postoperatoria y de acuerdo al procedimiento. Entonces, lo primero que yo busco es vasoconstricción. ¿Por qué? Porque cuando yo genero inflamación, producto del procedimiento que voy a hacer, hay vasodilatación y eso es lo que genera la inflamación, ya lo vimos. Entonces, yo lo primero que aplico es hielo. ¿Para qué? Para que haya vasoconstricción y se disminuya la primera fase de la inflamación, ¿cierto? Entonces, recordemos que la curva de la inflamación arranca en el momento del evento que la desencadena, sube, llega a las 72 horas y luego empieza a decaer. O sea, es normal que el paciente se inflame poquito el primer día, más el segundo día y mucho más el tercer día. Y se empieza a desinflamar después del cuarto día. Eso es esperable y normal en cualquier paciente. Esa analgesia multimodal con frío, con termoterapia, es importantísima. De hielo 48 horas y calor después de las 48 horas. El paciente salió de mi consulta porque le hice la extracción de las cordales, por ejemplo. Entonces, mucho hielo durante 48 horas y de ahí en adelante, después de las 48 horas, calor. El calor puede ser seco o puede ser húmedo. El calor seco son las almohadillas que uno compra en la droguería que la enchufa, se calienta y uno se la pone. Y el húmedo es que uno calienta agua en una olla, la toca con el codo para que no esté lo suficientemente caliente como para quemarse y la pone en el área de la inflamación. Así se aplica el hielo y el calor y me sirven todos los contextos del manejo de la inflamación y el dolor. ¿Qué es importante? Que si el evento es inmediato, la extracción, el implante, la cirugía, ahí arranco con el hielo y luego el calor. Resulta que usted está en el pueblo haciendo el rural y le llegó un paciente que lo pateó un caballo, pero fue a los 2 días de que lo pateara el caballo. En ese momento ya no se beneficia del frío, se beneficia del calor y ya está inflamado. Entonces yo no le voy a mandar hielo, sino le voy a mandar calor. Eso es termoterapia. Entonces eso es una estrategia no farmacológica, multimodal para el manejo del dolor y la inflamación. Segundo, los anestésicos, como vamos a ver ahorita, me sirven para el control del dolor, porque hay anestésicos de larga duración que me permiten a mí el control del dolor postoperatorio inmediato hasta por 3 horas después de la cirugía o de la intervención. La premedicación. ¿Qué es la premedicación? Que yo veo al paciente antes del evento o el procedimiento que le voy a realizar y yo desde antes le mando un analgésico o antiinflamatorio. ¿Con qué motivo? Que en el momento que ya despierte el paciente de la anestesia, ¿cierto? Que se reactive la función nerviosa, ya tenga concentraciones sanguíneas de medicamento que eviten que tenga más dolor de la cuenta. Y lo último es la farmacología multimodal, que es prescribir, por ejemplo, acetaminofén con el resto de AINES, acetaminofén con opioides, opioides con AINES, ¿cierto? O acetaminofeno, AINES u opioides con esteroides. Combinar medicamentos distintos que actúan por vías diferentes para el control del dolor y para el control de la inflamación. Hasta aquí, muchachos. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? Yo no entendí muy bien por qué es que se usa el calor seco y calor húmedo. No, no se usa el uno o el otro. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Lo que pasa es que Pero, consigues ¿por qué? ambos. ¿Por qué qué? O sea, no entendí cuándo utilizo yo el calor y cuándo utilizo... O sea, yo sé que el hielo es para, obviamente, la vasoconstricción, durante las primeras sí, como dijiste, pero el calor... Ok.
El calor se utiliza porque después de pasadas las 48 horas ya viene la fase en la que la curva de inflamación disminuye. ¿Cómo funciona el evento de desinflamación? El cuerpo hace vasodilatación por el calor que usted le aplica y al usted generar vasodilatación, la sangre venosa barre con todos los restos metabólicos y celulares del evento inflamatorio que tuvo y se resuelve más rápido la inflamación. Esa es la base fisiológica de la aplicación del calor. Ah, ok, gracias. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Más preguntas, chicos, o todo claro? Muy bien, todo claro entonces. Vamos a hablar ahora de los anestésicos. Esta charla va a ser mucho más corta, voy a ir mucho más rápido porque me interesa que mañana hablemos más de antibióticos. ¿Qué vamos a hablar de anestésicos locales? Cosas básicas. ¿Qué es un anestésico local? Es un medicamento, ¿cierto? Primer punto, que bloquea de forma reversible o reversible la conducción de un impulso nervioso. Entonces usted aplica un medicamento sobre o cercano a una fibra nerviosa para que no se transmita el impulso y eso evite que el paciente tenga dolor. Se utiliza como anestésico y como analgésico. Cuando digo analgésico POP es posoperatorio. ¿Qué quiere decir? Que una vez terminada la cirugía o la intervención, yo puedo aplicar un anestésico de larga duración para controlar el dolor posoperatorio. Otro ejemplo, le llega a usted el paciente llorando de dolor a la consulta por una pulpitis. ¿Usted qué puede hacer? Anestesiarlo y el paciente de una vez, uff, doctor, descansé. Eso es una analgesia, es un efecto analgésico de los anestésicos. Los anestésicos químicamente se consideran unas bases débiles que requieren concentraciones elevadas en el sitio de acción. O sea, usted lo debe aplicar cercano a la fibra nerviosa y en una gran cantidad. Gran cantidad es versus el tamaño de la fibra nerviosa. Por ejemplo, el nervio dentario mide más o menos 3 o 4 milímetros y usted le aplica hasta 2 centímetros de anestésico local. Entonces, a eso se refiere con la cantidad. Se clasifican de acuerdo a su composición química como aminoéster y aminoamida, pero las aminoéster no se han utilizado con frecuencia porque son poco estables y presentan mayor intensidad de alergias. Y las aminoamidas son las que vamos a ver hoy, la lidocaína, la prilocaína, la mepivacaína, la bupivacaína, que son más seguras y con menos eventos alérgicos. ¿Cómo funcionan? Ahorita les voy a mostrar una imagen. Venga, yo busco primero por aquí la imagen, a ver si les puedo explicar esto primero. Entonces, recuerden que la capa más externa de la fibra nerviosa está compuesta también por una membrana fosfolipídica, pero que tiene unos canales. Para que el impulso nervioso se pueda llegar a conducir, debe modificarse el ingreso de sodio y la salida de otras sustancias a través de sus canales. Entonces el anestésico bloquea la membrana y evita que esos canales que están viendo ustedes ahí permitan que haya la conducción del impulso nervioso. Es decir, bloqueo de los canales de sodio para que no haya despolarización de la membrana y no se transmita el impulso nervioso. Vamos a ver cada uno de ellos. Todos funcionan idéntico, entonces por eso lo explicamos primero. La lidocaína es el anestésico local más utilizado. Se usa desde 1948, pero se descubrió en 1943. Todos los anestésicos tienen la característica de que se clasifican de acuerdo a el tiempo que se demoran en arrancar el efecto anestésico y la duración del efecto anestésico, ¿vale? La lidocaína tiene la característica que además de venir en presentación de solución inyectable, viene para aplicación tópica, en crema y en spray. Entonces yo la puedo aplicar en crema, en pomada, en jalea, en gel, en spray, antes del procedimiento. ¿Qué pasa? Ojo, todos los anestésicos locales o todos los medicamentos tópicos que usted aplique alcanzan un grado de concentración sistémica, porque el medicamento para cumplir su efecto debe absorberse y distribuirse por cinética. ¿Qué pasa? Cuando usted aplica el medicamento tópico, la anestesia, por ejemplo, antes de la inyección, él es capaz de bloquear la conducción en un máximo de 3 milímetros en el grosor de la mucosa. Y la aguja puede medir fácilmente 3 centímetros cuando la usa larga o 2 centímetros o menos cuando la usa corta. Pero usted aplica la cremita
usted debe ingresar muy poquito a la jeringa, infiltrar, otro poquito, infiltrar, otro poquito, infiltrar, para que el paciente realmente no sienta dolor. Si usted le pone el anestésico local tópico ahí y le zampa la jeringa de una vez, es como si no hubiera hecho nada. Entonces funciona, sí, pero de esa manera. La lidocaína es de inicio de acción rápido. Entre el segundo y el tercer minuto arranca el efecto, siempre y cuando lo coloque bien. No lo coloque dentro de un vaso sanguíneo, ¿cierto? No lo coloque en una zona muy irrigada, como el piso de la boca o la lengua, que se vaya más rápido el efecto. Entonces, si usted coloca una muy buena técnica de anestesia, más o menos entre el segundo y tercer minuto, ya tiene efecto. Si no tiene vasoconstrictor, puede demorarse un poquito más y puede durar más el efecto. Entonces recuerden que el vasoconstrictor que casi siempre viene en el anestésico local es la epinefrina o adrenalina. La epinefrina o adrenalina es un componente al que ningún paciente va a ser alérgico porque el cuerpo lo produce. Entonces realmente no tiene ninguna contraindicación real, ni en la embarazada, ni en la lactante, ni en nada, porque ojo, estoy hablando de la epinefrina, no de la lidocaína. Porque la epinefrina es una sustancia que produce el cuerpo, entonces realmente no tendría por qué tenerlo así. La cantidad de epinefrina puede variar, pero realmente los efectos a nivel sistémico son mínimos, por lo tanto no es correcto en todos los casos descontinuar la epinefrina en los pacientes. Entonces los invito también a que lean al respecto. La lidocaína es de corta duración. Si tiene vasoconstrictor puede durar hasta 1 hora el efecto anestésico. Si no tiene vasoconstrictor, hasta 30 minutos, pero depende de cada paciente, el mecanismo ya lo vimos. La lidocaína se metaboliza en el hígado, se excreta por el riñón, se considera riesgo B en el embarazo. O sea, si yo debo atender a una paciente embarazada o lactante, le debo aplicar lidocaína. Ese es el anestésico de elección para las embarazadas y las lactantes. Y la alergia es prácticamente inexistente. Yo solamente tuve un solo paciente alérgico a la lidocaína una vez y no más. Respecto a la dosis depende del peso. Así como lo que hacemos en los niños, la dosis depende del peso. Sin vasoconstrictor, la dosis máxima de lidocaína es de 4.5 a 5 miligramos por kilogramo. Y con vasoconstrictor aumenta un poquito, más o menos 1 miligramo más o 1,5 miligramos más. ¿Qué pasa con eso? Como nosotros administramos anestésicos locales en forma de carpool, no compramos esta forma que estamos viendo por aquí, esta, sino vienen los carpools de lidocaína. Respecto a los carpools, que son estos, yo puedo aplicarle a un paciente de 70 kilos un máximo de entre 9 y 11 carpools de lidocaína, si no tiene ningún antecedente sistémico. Pero la dosis real es esta, máximo de 5 miligramos por kilogramo, dosis. Viene en jalea, en pomada, en solución, en aerosol e inyectable. Ojo que el inyectable viene en diferentes grados de concentración, de 0.5%, del 1% y del 2%. La que más frecuentemente utilizamos es al 2%. Y el vasoconstrictor que la acompaña es la epinefrina o adrenalina, que se consigue en dosis de 80.000 y 100.000 partes por millón. Entonces, ojo, de aquí nos vamos a llevar la idea de que el anestésico más seguro, más importante que vamos a utilizar es la lidocaína. Pare de contar. La bupivacaína es el siguiente anestésico del que vamos a hablar. Funciona desde el 72 y es 4 veces más potente que la lidocaína. Entonces, tiene un inicio de acción un poco más tardío, pero la duración del efecto es larga. Puede durar hasta 4 horas el efecto anestésico. Entonces, la bupivacaína es la que yo tengo como indicación para control del dolor postoperatorio. Entonces, yo termino mi procedimiento y le inyecto un centimetico bien colocado de bupivacaína y con eso tengo un control del dolor por 3 o 4 horas después del procedimiento. No viene en ninguna otra presentación, sino en solución inyectable. Lo consigo al 0.25, al 0.5 y al 0.75. ¿Cuál utilizamos en odontología? Al 0.25, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Su inicio de acción es más largo. Hablamos que el de la lidocaína es de 2 a 3 minutos, máximo 5 minutos. Este es de 6 a 10 minutos.
pero puede durar más de 90 minutos. Una técnica anestésica bien aplicada de bupivacaína dura más de 4 horas. Se metaboliza por el hígado, se excreta por el riñón y, ojo, es riesgo C en el embarazo. No se prescribe en embarazadas, no se prescribe en lactantes, no se prescribe en niños, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta. Y la dosis es de 1.3, o sea, más o menos 1.3 miligramos por kilogramo dosis. Y en el niño de 5 mililitros, dosis máxima total cuando se utiliza. Y debe ser en niños mayores de 8 años y no tiene indicación para el odontólogo. Estas son indicaciones para anestesiología. La siguiente es la prilocaína. La prilocaína es un anestésico muy similar, con las mismas características de seguridad que la lidocaína, pero tiene un efecto mucho más corto. Se usa desde el año 65 y también viene solamente en indicación, en presentación de solución inyectable. Quienes más utilizan prilocaína somos los odontólogos, pero ojo, ya lo hemos dicho mucho, el anestésico ideal que debemos utilizar es la lidocaína. Tiene un efecto rápido, que es de 2 a 4 minutos, y la duración es muy similar a la de la lidocaína. Se usan bajo las mismas condiciones, el mecanismo de acción es igual, y el riesgo B en el embarazo. Es decir, si yo estoy en un pueblo, tengo que atender a una embarazada, y no hay lidocaína, le podría aplicar prilocaína. Pero no más, solo esos dos, ¿vale? La dosis es de 6 miligramos por kilogramo dosis máximo sin extender 400 miligramos. Y por último, vamos a ver a la mepivacaína. La mepivacaína ustedes la deben aprender a utilizar en pediatría. ¿Por qué? Porque la mepivacaína es un medicamento que se utiliza con frecuencia en los niños, no tiene sino solamente aplicación inyectable, pero su efecto es de inicio muy rápido y de duración muy corta. En los niños, el efecto prolongado del anestésico hace que puedan tener lesiones porque se sienten gordito el labio, la lengua, se lo muerden y demás. Entonces no se recomienda. Se recomienda un anestésico que rápidamente se vaya el efecto para evitar ese tipo de lesiones. Entonces ya saben que inicia más o menos entre el primer y segundo minuto y dura máximo 30 minutos. Entonces debo atender al paciente muy, muy rápido. Funciona exactamente igual. El riesgo C en el embarazo no se debe utilizar en la paciente embarazada ni lactante y ya vimos las características generales que es para la aplicación del niño. En el adulto no me sirve, el efecto es demasiado rápido y el paciente rápidamente va a sentir dolor. Dosis máxima en el niño 5 miligramos al día. Bueno, muchachos, yo sé que lo de anestésicos locales era como a 1000, pero la idea era darles solamente pues unos pautas muy generales de los anestésicos a los que ustedes se pueden enfrentar en su práctica diaria. Falta un cuarto para las 10. Como les dije, la idea de la clase es más o menos arrancar a los 5 o 10 minutos, terminar faltando 15 minutos para que tengan la posibilidad de descansar un rato, estirarse y continuar con las clases. Muchachos, ¿alguna pregunta de lo que vimos el día de hoy o todo quedó muy claro? Todo muy claro. ¿Nos avisas para lo de la actividad? ¿Cómo nos avisas? ¿Por la mañana con la otra clase? Eso, mañana en la otra clase les digo hasta cuándo tienen el plazo para enviarme los mapas conceptuales. Ya hoy pueden hacer los primeros 2 igual si tienen tiempo y mañana les indico para el tercero. Vale, gracias. Bueno, chicos, quedan de alta, cuídense mucho, gusto en verlos, en saludarlos, que tengan un buen día y nos vemos mañana, Dios mediante, 8 de la mañana. Que estén muy bien. Vale, profe, gracias. Gracias, doctor. Adiós. Bueno, doctor, gracias. Gracias, doctor.